intuitivamente nosotros vamos a entender una demostración de la manera en la que lo voy a enunciar a continuación. Entonces, por eso lo puse en mayúsculas y por eso puse intuitiva, dije. Definición intuitiva de demostración. La demostración de una proposición, de cualquier proposición P, consiste en que de suponer la hipótesis verdadera, que es generalmente como demostramos, eh, suponemos verdaderas nuestras hipótesis y del uso adecuado de proposiciones verdaderas ya conocidas, obtengamos que la conclusión es verdadera. Es decir, o sea, la demostración de una proposición consiste en que de suponer la hipótesis verdadera y el uso adecuado de proposiciones verdaderas ya conocidas, obtengamos que la conclusión es verdadera. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que si suponemos que P, que una proposición P es verdadera y se tiene una sucesión de proposiciones verdaderas, P implica P1, P1 implica P2, Pn, o sea, así sucesivamente hasta Pn-1 implica Pn, y de P y Pn implica Q, entonces podemos afirmar que Q es verdadera. Y esto es porque, y aquí pues me faltaron poner los dos puntos, y esto es porque, fíjense, suponemos que P y P implica P1 son verdaderas. Entonces, por nuestra regla de inferencia modus ponens, tenemos P y P implica P1 son verdaderas, pues entonces por modus ponens P1 es verdadera. Ahora, ya obtuvimos que P1 es verdadera, pero también supusimos que P1 implica P2 es verdadera. Así que tenemos P1 y P1 implica P2, aplicamos de nuevo modus ponens y obtenemos que P2 es verdadera. Y así, continuando de esta manera, Pn va a ser verdadera. Porque fíjense, obtendríamos que Pn menos 1 sería verdadera. Y también tendríamos que Pn menos 1 implica Pn sería verdadera. Por modus ponens, Pn es verdadera. Y ahora tenemos que Pn es verdadera. Y Pn implica Q es verdadera. Aplicamos ya por último modus ponens y obtenemos que Q es verdadera. Note que esta, o sea, este método de demostración, que es el método de demostración directa, o la idea de lo que es una demostración, o sea, una demostración directa de una proposición o de un teorema o de un corolario, un lema. Fíjense que generalmente, o sea, nosotros ponemos teorema. Si cuadrito, entonces triangulito. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Suponemos que cuadradito es verdadero y a partir de otras cosas que nosotros ya habíamos estudiado antes, que sabíamos que ya era verdadero, eh, que generalmente toman esta forma de lo que teníamos anteriormente, ¿no? O sea, P1 implica P2 y así hasta Pn-1 implica Pn. O sea, a partir de suponer que cuadrito es verdadero y que todas estas proposiciones que nosotros ya conocíamos son verdaderas, nosotros queremos obtener que triangulito es verdadera. Pero si ustedes se fijan, bueno, no sé, cuando han visto una demostración, pues suponemos que nuestra hipótesis es verdadera, que cuadrito es verdadero, y empezamos a poner, entonces, eh, pues tal cosa, así un simbolito. Y luego ya a partir de eso decimos, entonces, tal cosa, y entonces, tal cosa, y entonces, tal cosa. Y así, ¿no? O sea, garabatito, garabatito. O sea, estamos haciendo una cadenita de implicaciones. Es lo que estamos haciendo. Y al final, o bueno, después de una cantidad finita de pasos, nosotros decimos, ah, sí, pues entonces de garabatito, garabatito n, pues aquí ponemos garabatito
1, garabatito 2, garabatito 3, garabatito 4 y luego garabatito n, llegamos a triangulito. Y ya decimos, ah, sí, por lo tanto, eh, triangulito, no sé, por lo tanto, triangulito es verdadero, o se cumple triangulito. Pero si se fijan, lo que está atrás de esto, por lo menos en este método de demostración directa, es nuestra reglita de modus ponens, porque tenemos esta cadenita de implicaciones y decimos, ah, pues tenemos que de cuadrito obtuvimos garabatito 1, pero supusimos eh, cuadrito. Entonces tenemos cuadrito es verdadero y esta implicación es verdadera. O sea, eh, a partir de cuadrito también demostramos garabatito 1, pero supusimos que cuadrito era verdadero. Entonces por modus ponens ya tenemos que garabatito 1 es verdadera. Y luego en nuestra cadenita de implicaciones nos seguimos. Ya sabemos que de garabatito 1 dedujimos garabatito 2, pero como garabatito 1 era verdadera, concluimos por modus ponens que garabatito 2 es verdadera. Y así nos seguimos hasta que, pues ya, teníamos que de garabatito n implica este triangulito, pero también ya sabíamos que se cumplía garabatito n, por lo que por modus ponens obtenemos triangulito es verdadero. O sea, si se fijan en sus demostraciones, son como cadenitas de implicaciones que empiezan con nuestra hipótesis y también, bueno, ahí en medio, pues utilizamos cosas que ya sabíamos antes, que son, no sé, como estas implicaciones, estas cadenitas. Empezamos nuestras cadenitas y al final, nuestro último eslabón de la cadenita es a la conclusión que queríamos llegar. Y lo que está detrás, o sea, que te justifica que sí esa es una demostración, es que, pues, en el fondo estamos utilizando nuestra reglita de modus ponens. Y bueno, o sea, ese método de demostración es conocido como el método de demostración directa. Entonces, pues ya llegamos a lo que ustedes querían, lo que les interesaba, que es, pues, algunos métodos de demostración, que es primero la demostración directa, que es la que hemos expuesto en el párrafo anterior, pero pues vamos a hacer un ejemplo. Bueno, entonces tenemos como hipótesis de nuestra proposición P, que es Pedro estudia. Y ahora, supongamos, o sea, que ya tenemos proposiciones verdaderas. P implica P1, que es si Pedro estudia, entonces Pedro tiene buenas calificaciones. Y también tomemos como proposición verdadera que P1 implica Q, que es si Pedro tiene buenas calificaciones, entonces Pedro tendrá beca. Y nuestra conclusión, Pedro tendrá una beca. Fíjense que tenemos eh, nuestra hipótesis, que es P, nuestras proposiciones verdades, P implica P1 y P1 implica Q. Q es nuestra conclusión. Y fíjense, eh, tenemos P y P implica P1. Aplicamos modus ponens y obtenemos P1. Después tenemos P implica P1 y ya también P1 implica Q. Y ya tenemos P1, entonces aplicamos modus ponens y obtenemos nuestra conclusión. Y bueno, o sea, lo que acabo de decir es esto. Si sabemos que P implica P1 y P1 implica Q son verdaderas, entonces de suponer P verdadera, llegamos a que Q es verdadera. ¿Cómo llegamos a que Q es verdadero? Pues de suponer que P es verdadera y aplicamos nuestra reglita modus ponens, en este caso dos veces, y obtenemos eh, que Pedro tendrá una beca, que esta es, aquí me falta poner Q, en este caso, Q, que es Pedro tendrá una beca. Y bueno.
Ahora, este es un ejemplo de demostración directa. Esto seguramente ya han visto varios. Tenemos otro método muy importante que es la demostración por contraposición o por contrapuesta o por contrapositiva. O sea, todos esos nombres significan lo mismo. Y el método consiste en que si tenemos una proposición que tiene la forma de una implicación, es decir, P implica Q, nosotros ya vimos anteriormente, hicimos la tabla de verdad, que esta proposición P implica Q es tautológicamente equivalente a la proposición no Q implica no P. Es decir, vemos que la proposición P implica Q es tautológicamente equivalente a no Q implica no P. Hicimos la tabla de verdad anteriormente. eh, y bueno, esto nos dice que si queremos demostrar que P implica Q es verdadera, como eh, podemos hacerlo demostrando la proposición tautológicamente equivalente no Q implica no P. Eh, ¿Esto por qué? Porque son tautológicamente equivalentes. Es decir, que sean tautológicamente equivalentes quiere decir que P implica Q es verdadera si y solo si no Q implica no P es verdadera. Entonces, pues, o sea, si queremos probar la implicación P implica Q, pues es suficiente demostrar que no Q implica no P, porque como ya sabemos que son equivalentes, y si demostramos que no Q implica no P es verdadera, pues obtendríamos automáticamente que P implica Q es verdadera. Veamos un ejemplo. Primero demos una definición, ¿no? Un número entero, x, es par si existe un entero z tal que x es igual a 2 por z. Y bueno, también decimos que un número entero es impar si no es par. Ahora, pues ya veamos nuestro ejemplo. Consideremos las proposiciones P como x es par y Q como x más 2 es impar. Y ahora vamos a aplicar nuestro método de contraposición. Demostraremos que P implica Q es verdadera mostrando que no Q implica no P es verdadera. Ahora fíjense, ponemos, nosotros queremos demostrar que P implica Q, eh, decir que es verdadera, pero para ello nosotros vamos a mostrar que no Q implica no P es verdadera porque son tautológicamente equivalentes. Entonces, ¿cuál es la proposición no P? Eh, X, aquí me equivoqué, perdón. Aquí es X es impar. Porque P es X es par y que X no sea par, pues dijimos que eh, también definimos que un número entero es impar si no es par. Así que si X no es par, pues entonces es impar. Ahora, tenemos que Q es X más 2 es impar, pero la negación de esto es que X más 2 no es impar. Pero si no es impar, tenemos que X más 2 tiene que ser par. Entonces, pues, estas son nuestras proposiciones de no Q y no P. Y lo que queremos demostrar es que no Q implica no P es verdadera. Entonces, vamos poniendo nuestros rengloncitos. Eh, mm, sí, partimos de no Q, que es X más 2 es par. Entonces, como X es par, por definición, esto lo puse entre paréntesis hasta la derecha, tenemos que existe un número entero y tal que X más 2 es igual a 2 por Y. Ahora, fíjense que en el lado de estas dos igualdades, eh, podemos restar
2 de ambos lados y obtener que de x más 2 igual a 2 por y. Esto implica, o sea, restando 2 de ambos lados, que x es igual a 2y menos 2. O sea, lo único que hice fue restar 2 de ambos lados. Este 2 se va y te queda yo 2y menos 2. X igual a 2y menos 2. Ahora, sabemos que el producto en los enteros distribuye a la suma. Y en este lado, o sea, fíjense, tenemos x es igual a 2y menos 2. Aquí, como el producto se distribuye sobre la suma, eh, podemos factorizar un 2, lo que nos implica que x es igual a 2 por y menos 1. Pero, por definición de que un número entero sea un número par, tenemos que si x es igual a 2 por y menos 1, esto nos implica que x, o sea, por definición, x es par. Así hemos demostrado que no Q implica no P es verdadera, con lo cual P implica Q también va a ser verdadera. ¿Por qué decimos que es verdadera? Porque nosotros supusimos que, perdón, que no Q es verdadera. Hicimos ahí una cadenita de implicaciones y pues es solo aplicar modus ponens, ¿no? O sea, tenemos que x más, si x más 2 es par, entonces x más 2 es igual a 2 por y. Para algún número entero y por definición. Es una implicación. Luego, de esta de aquí, concluimos esta de acá. O sea, tenemos otra implicación y otra implicación. Pero como supusimos que x es más 2 es par, eh, y tenemos esta implicación, pues empezamos a aplicar modus ponens, hasta el último llegar a que x es par, es verdadera. Y bueno, o sea, este es un ejemplo del método de demostración por contraposición.